Hola, buenas tardes. Vamos a leer un pasaje del Evangelio, muy cortito, pero muy, muy consistente, muy lindo para nuestra oración. Está en el capítulo 11 de San Mateo. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. El yugo era el signo que usaban en el pueblo de Israel para hablar de la ley. La ley, el cumplimiento de la ley de Dios, se representaba como un yugo pesado que había que llevar. En realidad una descripción bastante triste de la relación de ese pueblo con Dios. Entender que simplemente se trataba de llevar una carga pesada. Este parece ser el primer sentido de las palabras de Jesús: carguen sobre ustedes mi yugo, no el de los escribas y fariseos que se pasaban la vida, exagero un poco a propósito, se pasaban la vida mirando a las personas, lo que hacían, lo que no hacían, lo que dejaban de hacer, lo que cumplían, lo que no cumplían, en la participación en los sacrificios, el pago de los impuestos, bueno, hasta los detalles, como cuando los discípulos de Jesús arrancan unas espigas en sábado y ya se enojan porque para ellos eso estaba prohibido por la ley. Bueno, la ley entonces representada por un yugo pesado que se ponía sobre los hombros de las personas. Entonces Jesús invita a cargar el yugo de él, que es suave, y una carga que es liviana. Pero más allá de esto, que podía ser como el sentido original y en todo caso el signo de las cosas que más pueden preocuparle a una persona, al menos en tiempos de Jesús. La gran preocupación podía ser el cumplimiento de la ley, de los mandamientos de Dios. A nosotros se nos multiplican los yugos, se nos multiplican los pesos, se nos multiplican las cargas, no directamente vinculadas a nuestra práctica de la fe, gracias a Dios, pero a veces sí como consecuencia de nuestra opción de vida, como consecuencia de nuestra fe. Entonces las responsabilidades las asumimos de una manera particular. De distintas maneras podemos estar afligidos, agobiados, desganados, desesperanzados, de distintas maneras, en distintos momentos de nuestra vida, a veces más, a veces menos. A veces en lo profundo siempre hay una sensación de estar, como quien dice, arrastrando la vida y no viviendo en plenitud y no viviendo con alegría, una existencia donde parece que hay pocas cosas para celebrar. Y frente a toda esa carga, todo ese peso, Jesús que promete alivio con dos propuestas, porque no está hablando de que dejemos de tener ninguna responsabilidad, ni que nos despreocupemos de las cosas que a veces ocupan nuestra cabeza y nuestro corazón. Dos propuestas de Jesús: cargar el yugo de Él, darle sentido a todo sufrimiento uniéndonos al suyo, como quien dice, hacer una entrega de amor, mirando cómo Él carga el peso de la cruz pacientemente, sin enojos, sin deseos de venganza. Y por otro lado, valorar ese esfuerzo que significa realmente ayudarlo a llevar la cruz, significa ofrecer nuestros sufrimientos unidos a los de Él, en una unión que nos es difícil imaginar, porque tiene que ver con que el día de nuestro bautismo fuimos hechos parte de ese cuerpo de Jesús. Una unión que muchos han experimentado, y uno puede leer muchas frases de San Pablo referidas a este sentido profundo del sufrimiento. San Pablo llega a decir que completa en su carne los sufrimientos de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. El dolor, el sufrimiento son una participación muy especial en la entrega de Jesús, y esto es bueno no solo saberlo, sino
a tenerlo presente permanentemente, ofrecerlo con confianza a Dios, saber que nuestros sufrimientos son parte de la cruz de Jesús y entonces son parte de un camino de salvación. Por eso a veces cuando se nos invita a hacer una oración con una intención muy fuerte, como es en este día el de la defensa de las dos vidas, se pide oración y ayuno. Hacemos un pequeño sacrificio de privarnos de alguna cosa y eso nos pone en comunión con la cruz y esta oración se hace un poquito más fuerte. Ustedes saben, ya a modo de anécdota, que bueno, el Papa siempre tuvo esta expresión, recen por mí, también cuando era nuestro arzobispo acá en Buenos Aires, pero me acuerdo una vez que estando él acá tuvimos una charla y cuando me iba me dijo, cuando veas a un enfermo pedile que rece por mí. Y me pareció muy sabia la petición porque es el enfermo el que está más cerca de alguna manera de Jesús, está más cerca porque está compartiendo la cruz, está más cerca porque su carne sufriente es la carne sufriente de Jesús y el sufrimiento de Jesús siempre es salvador. Qué bueno es que, aunque nos cueste a veces llevar nuestras cosas, nuestras dificultades, qué bueno es saber que poniéndolas en comunión con Jesús hacen bien. Nos hacen bien a nosotros, hacen bien a otras personas por las que podemos rezar, hacen bien al cuerpo de la Iglesia, en el fondo, hacen bien a la humanidad. Un poder muy grande es el que tenemos cuando nos toca cargar un poquito de la cruz. Pidámosle a Jesús que nos dé la fuerza para llevarla, que nos dé el alivio que nos promete y la alegría de saber que es con Él que llevamos el sufrimiento en función de que otros estén mejor. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.